Ujú. Estos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Perdón por la demora, pero la computadora se reinició. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo están? Emitir todo. Ok. Aquí estamos. Producción y costos. Sí, sí. Ok, ¿quién me puede ayudar a ser coanfitriona o coanfitrión de la sesión para el ingreso? ¿Quién se voluntaría? Si quiere, yo maestra. Es Mariana, muchas gracias. Mariana Delgado es coanfitriona. Sí. Muy bien, la sesión de hoy es un poquito larga, por eso voy a hacer la introducción corta y además vamos unos minutitos tarde, perdón por eso, pero bueno, ya saben que esto no siempre funciona como uno quiere, sino como ellos quieren. Y pues nada, empecemos de una vez porque vamos a trabajar el tema de costos, ¿no? Y luego si hay algún comentario sobre algún tema general, lo vemos al final. ¿Les parece bien? Sí, profesor. Perfecto. Sí. Ok, entonces, sin más preámbulo, les voy a compartir la pantalla. Están haciendo trabajos aquí alrededor de mi casa, así que ni modo con el ruido. Pues bien, la semana pasada nos quedamos viendo qué significaban estas relaciones de equilibrio que planteábamos alrededor bueno, las posibilidades de encuentro entre la oferta y la demanda en el mercado. Eso es lo que habíamos hecho. Y entonces si esto era justo o no era justo, después de haber entendido cómo se lograba, qué significaba, cuáles eran las posibilidades de cambio a través de las elasticidades, en fin. Ahora, lo que no hemos explorado muy bien es qué pasa al interior de las empresas. Cómo vemos esto desde el productor. Y eso vamos a hacer un poco hoy. Hoy nos vamos a dedicar a ver cómo se organiza la cosa, ya no pensando en las relaciones de mercado, sino dentro del productor. Y por eso es que el tema se llama producción y costos. ¿Sí? Ok, la agenda es sencilla, pero van a ver que este tema es un poquito de los más como complejos que tenemos en el temario, ¿no? Pero bueno, igual, evidentemente lo vamos a poder abordar satisfactoriamente. Y lo que vamos a ver son 4 puntos principales. El asunto de los marcos de tiempo, de las decisiones que tomamos acá, qué significa una restricción tecnológica a corto plazo, y de ahí vamos a ver los costos a corto plazo y los costos a largo plazo. Eso va a ser muy útil porque nos va a permitir saber, para empezar, cómo se genera la curva de oferta. Y para seguir, por tanto, cuáles son las condiciones de operación cuando yo estoy al interior de una empresa. Y vamos para allá. Entonces, miren, el tiempo en economía tiene una configuración distinta al tiempo que nosotros vemos normalmente, ¿no? Porque la verdad es que el tiempo depende de la posibilidad de modificar las cantidades de factores de producción. ¿Y qué es un factor de producción? Bueno, es todo aquello que me permite generar un producto o un servicio. Los factores de producción han ido cambiando en importancia durante la historia, ¿no? Por ejemplo, la tierra
en algún momento fue un factor de producción, pero fundamental. Y se contaba, por ejemplo, en buena parte, la riqueza que tienen las personas alrededor de la tierra, ¿no? De la cantidad de hectáreas que tenían. Ahora, pues ha ido cambiando, no es que la tierra no sea importante, pero en general los dos factores que se consideran como fundamentales para generar productos y servicios son el trabajo y el capital. Entonces, el tiempo va a ser o va a depender en economía, en esta visión de economía neoclásica, el tiempo va a depender de si yo puedo modificar el trabajo donde está toda la mano de obra o el capital donde están todos los bienes y los equipos que yo puedo utilizar para generar un producto o un servicio. Y de ahí que yo tengo una redefinición, porque, por ejemplo, si depende de la posibilidad de modificar las cantidades, yo podría estar en cortos plazos que son muy largos y en largos plazos que son muy pequeños. ¿Por qué? Porque al corto plazo, ¿qué significa? Significa que es un marco de tiempo, es un periodo en el cual las cantidades de algunos recursos son fijas. Por ejemplo, si yo tengo capital y trabajo, en el corto plazo significa que yo puedo modificar o el capital o el trabajo, porque la otra va a estar fija siempre. Uf, esto tiene vida propia hoy. En cambio, si yo estoy en el largo plazo, yo puedo modificar todos los factores de producción a la vez. Yo puedo modificar el trabajo y puedo modificar el capital. Entonces, el tiempo, como ven, no depende de si pasó un mes o pasó 5 minutos o un año o un siglo o 10 segundos. Depende de si yo puedo modificar uno de estos factores de producción o no puedo modificar los factores de producción. Si puedo modificar de estos dos principales, capital y trabajo, si puedo modificar solo uno, es decir, si puedo modificar el capital o puedo modificar el trabajo, entonces yo estaré en el corto plazo. Si puedo modificar ambos, si puedo modificar el capital y el trabajo, yo estaré en largo plazo. Y por tanto, ahí tenemos una redefinición, una desvinculación con la manera en que normalmente percibimos el tiempo. Por ejemplo, imagínense que yo estoy en una empresa que hace jugo de naranja y este es mi ejemplo clásico de la vida. Entonces, en el corto plazo, yo puedo cambiar solamente uno de los factores, ¿no? Y eso es lo que voy a considerar para mi empresa de naranja, de jugo de naranja. ¿En qué consiste mi empresa? Bueno, yo tengo gente que puede alimentar las máquinas, los exprimidores, y tengo los exprimidores que utilizo para hacer mi jugo. Esa es mi empresa. Entonces, la gente va, exprime las naranjas, saca el jugo, y yo, bueno, lo envaso y lo vendo. Esa es la empresa. A ver, en el corto plazo, yo podría cambiar o el capital o el trabajo. Entonces, yo podría tomar una decisión de mañana despedir personas. Y como despido personas, pues estoy cambiando solamente la parte de trabajo de toda mi empresa. El capital lo dejo igual. En ese caso, mañana para mí significa un corto plazo. Ahora, supongamos que pasado mañana yo pueda contratar, ya no despedir, sino tomo una decisión distinta. Puedo contratar más personas y comprar más máquinas que exprimen jugo. En ese caso, pasado mañana significa que yo dentro de 2 días voy a poder cambiar tanto el trabajo, porque voy a incrementar la cantidad de personas, como el capital, porque voy a incrementar la cantidad de exprimidores. Y eso significa que mi largo plazo es pasado mañana, porque en 2 días puedo cambiar ambas cosas. Y mi corto plazo es mañana, porque mañana no puedo comprar los exprimidores, solamente puedo despedir personal, por ejemplo. Ahora, eso porque yo estoy en una empresa muy sencilla, donde quiero hacer jugo de naranja, personas que alimentan todo el proceso y los exprimidores para envasarlo. Pero si yo estoy en otra empresa,
Por ejemplo, supongamos que estoy en una empresa de biotecnología y hago análisis médicos, ¿no? Entonces, en ese caso, yo necesito unos equipos súper sofisticados que no puedo cambiar de la noche a la mañana. Y entonces, si yo puedo cambiarlos, digamos, en 4 meses, es lo que tardan en llegar, pues aumentar solo el factor de capital significa 4 meses. Por tanto, mi corto plazo se da en un periodo de 4 meses. Ahora, si yo quiero, además de cambiar los equipos, contratar nuevo personal, pues eso en biotecnología puede ser complicado porque necesitas gente altamente especializada y capaz no es tan fácil de conseguir a alguien ahí. Entonces, si yo necesitase hacer un estudio, convencer a alguien, esperarme para que llegue a trabajar en la empresa, y eso me toma un periodo de 6 meses, mi largo plazo serían 6 meses. Y mi corto plazo serían 4 meses. Entonces, ven que el corto y el largo no depende de un tiempo, depende del tipo de actividad y de las restricciones que yo tenga para ejecutar esas actividades. El corto plazo puede ser 1 año, puede ser 5 meses, puede ser 1 siglo, siempre y cuando yo pueda cambiar solamente uno de los factores de producción. Y el largo plazo puede ser 5 minutos, 1 año o 1 siglo, siempre y cuando yo pueda cambiar ambos factores de producción, que es capital y trabajo. Por eso es que en el caso de las empresas de jugo, mi corto plazo era 1 día y mi largo plazo eran 2 días. Mientras en el caso de la empresa de biotecnología, mi corto plazo son 4 meses y mi largo plazo son 6 meses. Porque no depende de cuánto tiempo, cuántos segundos hayan transcurrido. Depende de si puedo o no tomar una decisión sobre los factores de producción, de forma restringida o de forma más amplia. Y eso, claro, que marca una gran diferencia, ¿sí? ¿Es clara esta diferencia? Entonces, Sí. no se refiere a tiempo, se refiere a cantidad de recursos que se utilizan. De ahí se va a depender cuál término utilicemos, ¿no? La verdad es que siempre los vas a utilizar, América. Tú estás utilizando siempre todos los recursos. El asunto es cuándo los puedes cambiar y cuándo no los puedes cambiar. Cuándo tienes alguna cantidad fija y cuándo tienes una cantidad que puede variar. Por ejemplo, en mi empresa de jugos, pues yo estoy produciendo, ¿no? Siempre estoy produciendo, o sea, siempre estoy utilizando el capital y el trabajo. En la biotecnología también. Estoy haciendo los análisis, los estudios, generando los productos. Estoy utilizando el capital y el trabajo. El asunto es saber cuándo o en qué marco de tiempo yo puedo mover tanto el capital como el trabajo o solo el capital o solo el trabajo. Si por alguna restricción yo no puedo cambiar ambas cosas, yo estoy siempre en el corto plazo. Si no tengo ninguna restricción y puedo cambiarlas todas, entonces estoy en el largo plazo. Ese es el punto. Pero siempre los uso, ¿eh? Miren, lo que se esconde aquí de forma así como macabra detrás de todo esto es que al final realmente el tiempo no importa tanto para la economía neoclásica. Lo que importa es la posibilidad de decidir. Porque si el tiempo fuese importante, pues yo sí contaría los segundos, los minutos y las horas y los años, ¿no? Pero en esta visión no importa tanto. Se supone que todas las decisiones son factibles en cualquier momento, porque son personas que pueden tomar o sea, que pueden tener un conocimiento muy profundo sobre toda la realidad y que pueden computarlo todo y que son racionales, etc. Entonces, como es así, pues realmente hacerlo hoy, hacerlo mañana, no importa siempre y cuando yo lo pueda hacer. Y por eso es que se redefinen los plazos, no en función a una cantidad de segundos, sino en función a una posibilidad de decisión. Ese es el punto.
¿Sí está claro eso? Sí. Sí, vamos a ver si es verdad. ¿A quién le vamos a pedir hoy que se manifieste? ¿Qué tal? A Dafne Morales. Dafne, ¿estás ahí? Dafne, sí, no, quizás, a veces. Ok. Sí, sí, Juan Manuel. Así nos toca. Mejor reír que llorar, ¿eh? A ver, Jacqueline Sánchez. Jacqueline. Ya se les está haciendo costumbre esto de no responder, ¿eh? Qué horror. Qué horror. ¿Por qué me hacen esto? A ver, Jacqueline o Dafne. ¿Quién está? Jacqueline, ahí estás. ¿No? ¿Me escuchas? Ah, Dios. Bueno, nada, dejaré la verificación para otro momento porque la sesión de hoy es larga, ¿eh? Pero estén ahí, estén pendientes, acompañen la clase, porque si no, bueno, pues, digo, que se conecten es una parte, pero no es todo, ¿no? El asunto es que intentemos interactuar. Si tuviesen problemas con el audio, con el video, podemos hacerlo por el chat y entonces pueden escribir, que eso siempre ayuda, ¿sí? Pero bueno, si se conectan, porfa, participen en la clase también, porque es parte del chiste, ¿no? Bueno, total, que recapitulo. El tiempo es distinto. No depende de una cantidad de segundos ni minutos. Depende de una posibilidad de tomar decisiones. ¿Sí? Eso es importante porque nosotros vamos a ver básicamente dos configuraciones, el corto y el largo plazo. Entonces, en el corto plazo vamos a poder cambiar solamente una cosa. ¿Sí? O el trabajo o el capital. Normalmente, en la mayoría de los casos, se supone que es más difícil cambiar el capital, es decir, los equipos, las maquinarias, que cambiar el trabajo, las personas que están ahí empleadas. Y entonces casi siempre se considera que uno puede sumar o disminuir personas dentro de la empresa, pero que es mucho más difícil aumentar o disminuir el capital, es decir, los equipos que uno tiene, ¿no? La verdad es que eso también, como siempre, tiene implicaciones, porque significa que es más fácil plantear en términos macro políticas de flexibilidad laboral que hacer gestión de los activos de las empresas, ¿no? De forma diferenciada. Y eso, obvio que tiene una repercusión social, porque el trabajo, pues, es una forma de redistribución también de los recursos de manera social, a través de una retribución por un servicio prestado, por la mano de obra. Entonces, bueno, nada, de nuevo, como parte de la propuesta, pues sí, es más, se considera dentro de esta visión más fácil cambiar el trabajo que el capital, pero la verdad es que eso no siempre es así. Cuando estamos trabajando con personas que son altamente cualificadas, que son muy, muy requeridas dentro de una actividad específica, pues a veces es mucho más fácil dejar de actualizar los equipos frente a la posibilidad de dejar ir una persona o de encontrar una persona que tenga la cualificación necesaria para hacer ciertos trabajos. Así que tampoco en términos prácticos es completamente cierto que esto se hace. Pero bueno, normalmente sí se considera. Ok, entonces dentro de la condición de largo plazo, de corto plazo, perdón, vamos a ver este concepto de restricción tecnológica. Pero antes vamos a definir algunas características, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un plan de producto? Un plan de producto es la producción máxima que se puede generar con una cantidad de trabajo determinada. Entonces, si yo tengo una persona o dos personas que están trabajando dentro de la empresa,
pues la cantidad de producto total va a estar dada por todo el trabajo que esa gente puede dar. Yo puedo tener otras medidas también alrededor de los planes de productos, que ya no sean producto total. Puedo pensar en el producto marginal, que es el aumento total de un producto como resultado de incrementar una persona más dentro de mi empresa. O puedo pensar en el producto medio, que es el producto total dividido entre la cantidad de trabajo empleado. Tengo esas tres posibilidades. Entonces, bueno, aquí en la tabla esta que extraje del libro, tenemos un ejemplo de cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que tenemos 5 trabajadores, ¿no? En 5 escenarios. Entonces, el producto total es lo que me pueden dar estos trabajadores. Por ejemplo, cuando yo no tengo ningún trabajador, ninguna trabajadora, pues es evidente que no tengo ninguna producción. Eso es 0. Cuando incremento, cuando contrato a la primera persona, pues esa persona puede hacer 4 camisas por día. Entonces, el promedio marginal es pasar de 0 a 1, incrementé en 4 camisas al día. Ahora, el producto medio va a ser el total de camisas hechas por la cantidad de trabajadores que le están haciendo. 4 entre 1, 4. Luego contraté a una segunda persona. Y ya las dos personas juntas, como se ayudan, colaboran, etc., pueden hacer 10 camisas al día. Entonces, el producto marginal es 6, porque incrementé una persona y se incrementaron en 6 unidades las camisas por esa persona que entró. No quiere decir que esa persona haga 6 y la otra haga 4. Quiere decir que en general, entre ambas, están haciendo 6 gracias a que llegó una persona nueva. Y el promedio de camisas hechas, o el producto medio, es 10 entre 2, 5. Luego contraté a una tercera persona. Y ya juntas, pues comenzaron a hacer 13 camisas. Las 3 personas juntas comenzaron a hacer 13 camisas. Bueno, porque una quería trabajar, pero la otra tenía la máquina ocupada y entonces no siempre era factible, en fin, ¿no? Hay una serie de condiciones ahí que hacen que no puedan seguir produciendo siempre más. En ese caso, el producto marginal es 3, porque fíjense, incrementé una persona de 2 a 3 y lo que se incrementó en el producto total fueron 3 camisas. Entonces, una persona más, 3 camisas más. Esto es lo que significa este 3. Ahora, el producto medio no es 3. El producto medio es 13 entre 3, que es el total de las camisas que se producen entre la cantidad de trabajadores. Y eso es 4.33. Luego incrementé una persona más, contraté a la cuarta persona y se incrementaron de 13 a 15 la cantidad de camisas que las 4 personas pueden hacer. En términos de producto marginal, se incrementaron 2 porque fíjense, sube una persona y suben 2 camisas. Por una persona más, tengo 2 camisas más al día. Entonces el producto marginal es 2. Y el producto medio es 15 entre 4, que es 3.75. El total de camisas entre el total de trabajadores. Luego contrato a la quinta persona. Y en lugar de producir 15, se producen 16 camisas. Entonces, ahí mi producto marginal es 1, porque pasa de 4 a 5, se incrementa en una unidad. Y pasa de 15 a 16, se incrementa en una unidad. Y ese es el producto marginal. El incremento en toda la producción por el hecho de incrementar a una persona. Y el producto medio va a ser 16 entre 15, que es el producto de todos entre la cantidad de trabajadores, 320. Así es como se calcula cada una de ellas, ¿no? En estos planes de producto. Pero son muy útiles los planes de producto, porque fíjense que me ayudan para tener ya una evaluación más o menos de cómo, qué tan eficientes están siendo mis
producción. Por ejemplo, si yo ya no me fijo en el producto total, que evidentemente va en creciente, sino en el producto marginal, el producto medio, lo que voy a ver es que el producto marginal asciende al principio de 4 a 6 y ya luego comienza a descender. 3, 2, 1. Y probablemente si yo meta una persona más en el corto plazo, sin meter más maquinaria, sin meter más equipo, sin hacer ninguna actualización de ningún tipo de dispositivo, sin nada de eso, yo vaya a tener un aumento de quizás una persona más, una camisa más, hasta que, bueno, finalmente tenga tantas personas, pero con las mismas máquinas, que alguien se quede parado de brazos cruzados y no haga nada. Y entonces ya no incremente nada el producto marginal, prácticamente. Y cuando veo el producto medio, también me doy cuenta de que hay una parte donde el producto medio comienza a incrementarse y luego otra donde el producto medio comienza a decrecer. Entonces, esto me da a mí una cierta idea de dónde están las condiciones de eficiencia para la producción. Porque en general, es evidente que si yo voy a contratar personas, pues yo quiero que esas personas estén produciendo. Y quiero que el hecho de que yo contrate una persona más, pues valga la pena para la empresa. En ese sentido, yo tengo que verificar cuál es la capacidad de producción que tiene el contratar a una persona más, dado que yo tengo ya un cierto equipo de gente trabajando. Y entonces, bueno, si lo vemos así, fíjense, aquí yo tuve un incremento de 6 camisas por la segunda persona que contraté. Eso quiere decir que valió mucho la pena contratar. Y aquí, bueno, hubo una disminución, pero bueno, yo tuve un incremento de 3 camisas por la tercera persona que contraté, podría ser que me convenga. Pero ya comienzo a preguntarme, ¿qué conviene más? ¿Trabajar con 2 personas que son muy productivas? Porque fíjense que el producto medio es 5, o trabajar con 3, aunque no sean tan productivas, porque el producto medio es 4.33. Y ese son el tipo de cosas que uno comienza a preguntarse, pero que para saber de forma concreta necesitaríamos hacer un análisis también de cuánto me cuesta a mí contratar a un nuevo trabajador. ¿Y qué significa el hecho de que yo pueda contratar a un nuevo trabajador dentro de mi estructura, ¿no? Porque bueno, si los trabajadores tuviesen salarios muy bajos, que es lo que, bueno, se busca en general aquí, ya saben que de nuevo esto también tiene implicaciones, pero bueno, digamos, siguiendo la lógica de lo que se plantea, si a los trabajadores se les quiere dar un salario muy bajo y las camisas se vendieran muy caras, pues sí valdría la pena ir contratando a más gente porque da la cuenta, ¿no? Con un salario muy bajo yo genero mucho ingreso, ¿no? Por ejemplo. Pero si los trabajadores cuestan muy caros, entonces capaz a mí no me conviene contratar tantos, porque las camisas es posible que cuando las venda no me dé para cubrir mis costos. Entonces, un primer análisis es este, es entender cuánto en general está produciendo, pero también necesito saber el complemento, que es cuánto me cuesta contratar a una persona más, en este caso. ¿Hay alguna duda alrededor de esto? Sí, profesor. Yo tengo una duda con respecto a cómo podría ser bueno, esto que estamos viendo, cómo podría ser un problema en la asignación a través de los precios en el mercado, ya que se dedican a la contratación y todo eso. Porque mira, ahorita lo vamos a ver con un poquito más de calma, Ujú. pero me voy a ir. ¿Dónde estoy? Hasta acá. El asunto es este, que yo al final necesito ver todo esto que estoy planteando, necesito ver cuánto me cuesta hacerlo. Espérate, aquí está. Y entonces yo tengo que calcular no únicamente lo que yo estoy obteniendo de esa persona, ¿no? Porque ponte que la persona me esté haciendo las camisas y yo le pague $1 diario. No, pues a $1 yo puedo traer a 500,000 personas. Bueno, no, pero puedo traer a 100 personas, porque voy a pagar $100 diarios nada más.
Y ponte que las camisas yo las venda en 8.000 pesos. ¿Conviene o no conviene traer a mucha gente para que me haga camisas? Si les pago 1 peso y la camisa la vendo en 8.000. Sí conviene. Sí conviene, y conviene mucho. Ahora, yo a las personas les pago 40.000 pesos diarios y las camisas las sigo vendiendo en 8.000. ¿Conviene o no conviene traer a mucha gente? No. Depende. Depende de qué tanto me produzca esa gente, depende de qué precios estén en el mercado para ver si yo puedo entrar o no. Depende. Entonces, ese es el punto. Por un lado, yo necesito ver qué tan productivas son las personas dentro de la empresa. Pero por otro lado, voy a tener que complementar eso con una información de costos para entender si la cuenta me da. Es decir, si una vez que yo venda las camisas, voy a poder cubrir mis costos o no. Ese es el punto. Y entonces por eso es que, por un lado, necesito ver cuánto producen y por otro lado, como complemento, necesito ver cuánto me cuesta. ¿Un poco más claro, Pati? Sí, Patricia. profesor. Sí, gracias. Buenísimo. Ok. Bueno, entonces, las curvas de producto total, no sé por qué se mueve solo, la presentación. Las curvas de producto total es una manera en la que yo puedo ver cómo se comporta esto de forma acumulada. Es decir, esto mismo que tenía aquí antes, que es una relación entre la cantidad de trabajadoras o trabajadores y la cantidad de camisas al día, es lo mismo que yo estoy graficando aquí. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que una persona trabajando producía 4 camisas, 2 personas 10, 3 personas 13, 4 personas 15 y 5 personas 16? Eso es lo que me marca la curva de producto total, que es esta línea azul, que es una representación de exactamente lo mismo que yo tenía acá. Este 0, 0, 1, 4, 2, 10, 3, 13, 4, 15 y 5, 16. Es lo mismo. Profesor, Uh-huh. tengo una duda. Sí. Respecto al producto marginal, siempre va a tender a ser decreciente. O sea, no importa qué tan eficientes y productivos sean los trabajadores, en algún momento siempre va a caer. O sea, siempre va... Sí y no. Hay una parte que sí, fíjate cómo funciona. Primero, hay una parte donde aumenta, ¿no? El producto marginal. Mira, aquí de 4 pasa a 6, aumentó el producto marginal. Y luego comienza a disminuir. Y esto es como una suerte de condición de saturación alrededor del producto marginal. O sea, hay una fase en la que si yo tengo de alguna forma un cierto equipo que está ocioso, pues incrementando el número de personas lo van a poder aprovechar. Pero llega un momento en el que ese equipo pues ya no puede dar más, ¿no? Supongamos que tenemos a una persona que trabaja 4 horas exprimiendo naranjas, ¿no? Eso quiere decir que yo podría tener 6 personas con ese mismo exprimidor. Una para las primeras 4, segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, cuartas horas del día, y el exprimidor siempre va a estar siendo ocupado. Entonces, en ese primer periodo, de las primeras 6 personas, que cada una trabaja 4 horas con el exprimidor, pues es evidente que cuando yo las contrate van a rendir al máximo, ¿no? Ahora, supongamos que yo contrato una 7ª persona y está solamente un exprimidor. ¿Esa 7ª persona va a poder producir lo mismo que las otras 6? No. No, porque van a tener el exprimidor ocupado, por ejemplo, ¿no?
Entonces, esa otra persona, pues nada, tendrá que esperar a ver quién le presta un exprimidor, ¿no? Para poder hacer el jugo de naranja. Entonces, claro, es posible que si tenemos a una persona ahí, como haciendo un buffer, como de reserva, pues bueno, miren, durante esas 4 horas, pues obvio que la gente se cansa, ¿no? Entonces, durante los primeros minutos es más productiva, en los minutos finales, cercanos a la hora 4, es menos productiva. Y tener a esta persona ahí, pues, significa que cuando entre, pues va a tener una parte de esas horas donde está más descansada y tal, y va a poder ponerle un poquito más. Pero definitivamente no va a ser lo mismo a las otras personas en términos del incremento de la producción. Ahora, imagínense que ya no es una, sino que yo, en lugar de tener 6, contrato a 20 personas. La persona número 21, ¿qué va a hacer? Pues nada, esperar a que, o bueno, sí, no, esperar o y mientras espera hacer nada. Sentarse ahí a hablar, a comadrear con el resto de la gente, a compadrear y ya, y dar vueltas y hacer chistes y tal, porque en concreto, pues, ¿qué va a hacer ahí? Pues nada, ¿no? No tiene con qué. Entonces, por eso es que se llama restricción tecnológica a corto plazo. Te agradezco mucho la pregunta, Camila. Porque en esta restricción tecnológica a corto plazo, lo que significa es que los equipos con los que estás trabajando, si no los puedes aumentar, por eso empecé con esto de que los equipos casi siempre se quedan fijos y se cambia el trabajo. Entonces el equipo está fijo y tú no lo puedes aumentar, por más trabajo que le estés metiendo, al no tener cómo incorporar ese trabajo o relacionarlo con algún bien capital, pues el producto marginal va a tener a decrecer. Claro, aumentaría si yo, además de aumentar personas, aumento la cantidad de equipos. Aumento la cantidad de exprimidores. Ahí sí. Pero si estoy en el corto plazo, solamente puedo aumentar uno de ellos. En este caso estoy decidiendo aumentar el trabajo. Y por tanto, pues va a pasar esto que se saturan los equipos. Y ya no va a poder más. Eso también va a depender del tipo de tecnología con la que esté trabajando, ¿no? Y el tipo de rendimiento que tenga esa tecnología. Que eso, bueno, lo podemos discutir un poquito más adelante. Ahí está. Entonces, primero aumenta y después disminuye. Ese es el asunto con el producto marginal. Bueno, yo aquí hice esta curva, bueno, la pegué, ¿no? Pero supongamos que yo estoy haciendo mis planes de producción, hice la curva, y entonces me doy cuenta de que estos son los máximos que yo puedo alcanzar, pero es evidente que yo le puedo pedir a 3 trabajadores que en lugar, o trabajadoras, que en lugar de hacer 13 camisas, hagan 10 o hagan 5. Eso es posible. Lo que no es posible es que 3 trabajadoras o trabajadores hagan 20 camisas. Eso no es posible. Entonces, por eso es que esta curva marca la diferencia entre lo que es alcanzable y está debajo de ella, y lo que es inalcanzable porque pues le supera. Yo no le puedo pedir a 3 personas que hagan 400 camisas al día, porque no hay forma humana de que eso se pueda hacer. Pero sí le puedo pedir a 3 personas que hagan 2 o 3 camisas. Simplemente le estoy diciendo que sean ociosas, de alguna forma. Entonces, esta parte es alcanzable y esta parte es inalcanzable. Y lo que me marca esa frontera entre lo que sí se puede y lo que no, es esta curva total de producto, que están por aquí. En general, lo que se dice es que si tú estás sobre esta curva, pues estás siendo más eficiente porque estás llevando tu producción al máximo de lo que te pueden dar esa configuración de empleados o empleadas con esa configuración de bienes de capital. Y aquí viene un poco lo que estábamos hablando, Camila, de los rendimientos marginales crecientes y los rendimientos marginales decrecientes. Entonces, esto que hablábamos y que vimos también ahí en la curva, en la tabla inicial, deja muy claro la duda que tenías, ¿no? El producto marginal de un trabajador adicional excede al producto marginal del trabajador anterior. Y esto sucede al principio, ¿no? Que era lo que veíamos acá.
El producto marginal del primer trabajador es 4 y el producto marginal del segundo trabajador es 6. Entonces, en ese momento, yo tengo rendimientos marginales crecientes. Y luego yo comienzo a tener rendimientos marginales decrecientes, donde el producto marginal de un trabajador adicional es menor que el producto marginal del trabajador anterior. Y eso era lo que nosotros veíamos acá. 3, que es el producto marginal del tercer trabajador, es mucho menor que 6, es la mitad. Y ahí comienza a aparecer, ¿no? 3, 2, 1, y cada vez los productos marginales se van haciendo más chiquitos. Pero hay como una parte donde sube y una parte donde baja el producto marginal. Y eso es lo que nosotros vemos en estas curvas. ¿Sí? Esta es la curva del producto total y esta es la curva del producto marginal. Donde vemos que al principio aumenta, que son los rendimientos marginales crecientes. Aquí es cuando yo tenía primero 4 trabajadores haciendo jugo, después contraté al quinto y al sexto y sí, se aumentó, ¿no? Pero después, cuando contrato a la séptima persona, a la octava o la novena, pues comienza a disminuir. Tiende a ser siempre de esta forma, ¿sí? Lo que a mí me conviene ver es justo dónde comienzan los rendimientos marginales decrecientes, porque claro, en la primera parte donde yo voy contrato a una persona y más que duplicar la producción se triplica, por ejemplo, pues yo estoy muy contento, porque justo eso es lo que yo quiero, que apenas contrate pocas personas, pues se comienza a aumentar la producción mucho, ¿no? Y ya luego cuando comienzo a contratar y contratar y contratar gente y resulta que la producción no está aumentando, pues ya yo no estoy tan feliz. A menos que incluso ese pequeño incremento en la producción sea tan rentable que a mí, bueno, pues está bien, yo sé que no les estoy ganando tanto como al principio, pero tiene todo el sentido del mundo que yo siga contratando personas porque en el mercado voy a conseguir gente que me lo pueda pagar. Y entonces, siendo así, pues vale la pena seguir contratando. Aun cuando yo sé que estoy en rendimientos marginales ya decrecientes. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que para la toma de decisiones es como más importante fijarnos en el producto marginal y en el medio. Sí, bueno, la verdad es que todo es importante, tanto el producto total como el marginal, como el medio. Te dan distintas informaciones, ¿no? Porque bueno, también, o sea, yo me he enfocado en esto porque me da como unas medidas de eficiencia. Pero de nuevo, si tú necesitas darle al mercado una cierta cantidad para que puedas competir, entonces el producto total también es importante. Todos son importantes. Además, que te permite saber cuál es qué es lo máximo que tú puedas producir en tu empresa. Y a partir de ahí también tomar decisiones. Por ejemplo, tú puedes tomar la decisión de incrementar ambas cosas, irte a una situación de largo plazo, porque te das cuenta que tu producto total es muy bajo y que no hay manera de que metiendo únicamente más personas, tú puedas producir más. Entonces, si es así, ponte que tú quieras hacer ahora 80 camisas al día. Pues ya ves que no hay manera de lograr eso contratando únicamente más gente. Sabes que tienes que incrementar también la cantidad de equipo. Y eso lo sabes porque tienes una curva de producto total. Entonces, más que una cosa importante sobre la otra, es que te dan información distinta para todo el proceso de toma de decisiones. Eso sí. Ok, maestro, gracias. Con gusto. Ok. Entonces, yo tengo también mi curva de producto medio, que es la misma representación de lo que veníamos haciendo. Casi siempre no. Estaba desfasada un poco de la curva
de producto marginal. Y alcanza su punto máximo ahí donde se cruza con el producto marginal, en este punto C. Entonces, donde ambas curvas se encuentran, yo tengo el producto medio máximo. Y eso es para mí una indicación importante también porque de nuevo me habla de la eficiencia dentro del proceso de producción. Para niveles de empleo en los que el producto marginal excede al producto medio, el producto medio está aumentando, es decir, acá. Fíjense, cuando la curva rosa está por encima de la curva violeta o morada, yo estoy viendo que el producto medio está aumentando, como es el caso. Fíjense, lo tengo aquí en el censo. Y cuando es el contrario, cuando el producto medio está por encima del producto marginal, quiere decir que está disminuyendo, como es desde acá en adelante. Por eso es que cuando se cruzan, ahí yo tengo el punto máximo. Porque si se acuerdan de cálculo, en Mate 5, nosotros vimos que las curvas tienen puntos máximos acá, donde por un lado comienzan a ascender y luego comienzan a descender. Y eso es verdad para esta curva y para cualquier otra curva que sea de este estilo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahora? No. Ok. Bueno, justo, a ver, América. No le iba a decir que no tengo duda. Ah, buenísimo. Justo, como veníamos hablando, pues yo tengo una primera parte de este asunto y ya la vi, y es cómo se manejan las producciones, ¿no? Y ya las vi de forma total, de forma media y de forma marginal. Pero yo, para poder completar esta decisión, pues necesito saber cuánto me cuesta. Porque luego al final, cuánto me cuesta, yo lo voy a relacionar con los precios del mercado y voy a poder ver si es viable o no pues tener un cierto nivel de producción. Y para eso, yo voy a definir dos tipos de costos. Uno es el costo total, que es el costo de utilizar todos los factores de producción, las máquinas, los terrenos, los dispositivos que yo pueda tener, en fin, todo, más las personas, todo eso. O sea, a ver, ¿cuánto dinero necesito? ¿Cuánta lana hace falta para que esta empresa opere? Sin este dinero la empresa no puede operar. Y ese es un costo total. ¿Cuánta lana hace falta al mes, por ejemplo, para que esta empresa pueda seguir operando? Y yo puedo dividir esos costos, los puedo clasificar en dos categorías. Por un lado, puedo clasificarlo en los costos fijos, que son aquellos que, independientemente de lo que yo haga, voy a tener que pagar. Típico costo fijo, el alquiler. Si yo en mi empresa la tengo montada, mejor dicho, si yo la empresa la tengo montada en un galpón, ¿cómo le dicen ustedes a los galpones? Siempre se me olvida. Estos sitios donde uno hace actividades empresariales y tal, que son como amplios, grandes. Una nave, creo que le dicen ustedes, ¿cómo se dice en mexicano? Galpón. ¿Cómo se dice? Oficinas, pero son como corporativos. No, es como este lugar que es un espacio abierto grande, donde donde tú puedes poner máquinas y tal para producir. Sí, son naves. Naves, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo tengo una nave y en esa nave yo pongo todos mis equipos y al final hago 1 litro de jugo nada más. Al año. ¿No? Voy a pagar más o menos alquiler por ese litro de jugo. El mismo. El mismo. No importa lo que yo haga o deje de hacer. Si yo produzco o no produzco, es muy mi asunto, porque igual a la persona que me alquila, yo le tengo que pagar ese costo fijo.
Por eso es que es un costo muy distinto a si yo, por ejemplo, contrato más o menos personas. Porque si contrato más personas, yo pago más. Y si contrato menos personas, yo pago menos. Entonces, ese costo varía de acuerdo a la cantidad de personas que yo contrato. En cambio, el coste de alquiler no. El coste de alquiler, miren, hagan lo que hagan o dejen de hacer, ahí van a tener que pagar siempre el costo que está fijado y acordado. No van a pagar más si producen más o producen menos. Si hicieran 8.000 litros, 500.000 galones de jugo, igual seguirían pagando el mismo monto así hacen 1 litro. En cambio, si yo contrato a una persona o contrato a 500 personas, pues ahí sí voy a pagar distinto. A una le voy a pagar un salario y a la otra le voy a pagar 500 salarios, en el otro caso. Entonces, ese es un costo variable. Y al final, los costos totales se componen de estos costos fijos que yo tengo que pagar sí o sí, y los costos variables que yo voy a pagar dependiendo de cómo condicione mi empresa, cómo la estructura. Y entonces los costos totales van a ser igual a los costos fijos más los costos variables. Totales, en este caso. Por ejemplo, seguimos con el mismo caso de las camisas con las que veníamos, y estos son los mismos números, fíjense. Una persona produce 4, 2, 10, 3, 13, 4, 15 y 5, 16, tal cual como veníamos haciendo antes, ¿no? Entonces, yo tengo que pagar al día $25 por la nave. Y eso siempre los voy a tener que pagar. Produzca 0 o produzca 16, siempre son 25. Ahora, yo también pago $25 por día a cada persona. Y ahí se va a ir cambiando. Porque si contrato a una persona, pues pago 25. Si contrato 2, pago 50. Si contrato 3, pago 75. Si contrato 4, 100. Y si contrato 5, pago 125. Y al final, ¿cuál va a ser el costo total? Pues la suma de estos dos. Lo que siempre tengo que pagar cada día por la nave y lo que tengo que pagar por cada persona que esté trabajando. Entonces, cuando no trabaja nadie, en personal gasto 0, ¿no? El costo es 0, pero sigue siendo 25 lo que tengo que pagar. Porque, bueno, nadie está ahí, pero yo el alquiler lo tengo que pagar. Cuando contrato a la primera persona, ya comienza a aparecer la nómina con estos 25 y se quedan fijos los otros 25 del alquiler. Entonces, por tanto, el costo total es 50. Si contrato 2 personas, es 50 en salarios, 25 siempre el alquiler, 75. Contrato 3, es 75 en salario, 25 el alquiler, 100. Y así, 125 y 150. Siempre voy dejando fijo la cantidad de lo que tengo que pagar en alquiler en este caso, y voy aumentando las cantidades variables de acuerdo a la cantidad de personas que yo esté contratando. Y el costo total, en cada caso, pues va a ir incrementándose. Esto en la tabla, y luego si lo veo en la gráfica, pues es la misma representación. Si se fijan, el costo fijo total es una línea recta, es paralela al eje X, ¿no? Y está siempre fijo aquí alrededor de 25. Sin embargo, el costo variable no. El costo variable empieza en 0 cuando no estoy contratando a nadie y va aumentando de acuerdo a la cantidad de producto que yo voy obteniendo. Y al final, el costo total va a ser la suma de estos dos. Va a tener una forma muy parecida a la de los costos variables, pero va a estar desplazada hacia arriba por los costos fijos. Este mismo tamaño de la flechita acá es el mismo tamaño de la flechita acá. Y se va a mantener siempre. Entonces, la diferencia entre los costos totales y los costos variables siempre va a ser el tamaño de los costos fijos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No, profesor, todo bien.
Buenísimo, Gabriela, gracias. Entonces, ahora, así como yo veía el producto total, el producto medio y el producto marginal, pues yo para poder acompañar todo esto, necesito también ver el costo total que ya vimos, los costos marginales y los costos medios. Entonces, en el costo marginal, yo me voy a preguntar cuánto me cuesta o cómo aumenta el costo total cuando yo incremento la producción en una unidad. Es decir, cuando yo hago una camisa más. Y se calcula como el incremento del costo total dividido entre el aumento de la producción. Ahí sí va a suceder la de la ley de rendimiento decreciente, que cada trabajador adicional hace una aportación cada vez menor a la producción. Un poco de acuerdo a lo que veníamos viendo, en términos de costos, ya no de productos totales, ¿no? Este está vinculado con la pregunta de Carmen. También tengo que ver los costos medios, ¿no? Y entonces, ya no es por unidad adicional, sino es todo lo que me cuesta entre todo lo que produzco. Y lo puedo ver por cada uno de los tipos de costos. Puedo ver el costo fijo medio, que es agarrar el costo fijo y dividirlo entre todas las unidades con las que estoy produciendo. Puedo agarrar el costo variable medio, que es el costo variable total entre todas las unidades que estoy produciendo. Y puedo agarrar el costo total medio, que es el costo total por la unidad de producción. Por las unidades de producción. Y eso yo lo puedo graficar acá. Ahora la curva se complica un poquito más, porque ya yo no voy a hablar de costos totales, sino voy a hablar de costos medios, ¿no? Y costos marginales. Entonces, esto ya lo teníamos visto, es la misma tabla que habíamos visto hasta acá, ¿no? Los trabajos, la producción, el costo fijo, el costo variable y el costo total. Y ahora yo voy a calcular los costos marginales y voy a calcular los costos fijos, variables y totales medios, que son estas 4 columnas, lo que yo estoy añadiendo. Entonces, para calcular el costo marginal, lo que voy a hacer es ver cuánto se incrementó el costo total y cuánto se incrementó las cantidades de camisas, en este caso, la producción, y voy a dividir el incremento entre la producción. Hagamos el ejercicio. En el primer caso, yo no tengo ningún trabajador, no estoy produciendo nada, el costo total es 25. Luego contrato a la primera persona, el costo total ya es 50, y se aumenta en 4 la producción. ¿Sí? Entonces, en ese caso, yo tengo un aumento del costo total de 25. 50 menos 25 es 25. Y un aumento de la producción en 4. 4 menos 0 es 4. Y cuando yo divido 25 entre 4, obtengo este 6,25. Ese es mi costo marginal. Voy al segundo costo marginal. Paso de 50 a 75 en costos totales. Aumenta 25. Y veo cuánto aumenta la producción. Aumenta de 4 a 10. Aumenta 6. 25 entre 6 me da 4,17. Voy al siguiente paso del costo marginal. Pasa de 75 a 100. Aumenta en 25. Y veo cuánto aumenta la producción. Pasa de 10 a 13. Aumenta en 3. 25 entre 3 me da 8,33. Entonces siempre voy a ver cuánto aumenta la producción, perdón, cuánto aumenta el costo y cuánto aumenta ahora sí la producción, y voy a dividir esa cantidad que aumentó el costo total entre la cantidad que aumentó la producción. 25 entre 3, porque aumentó de 10 a 13 y aumentó de 75 a 100. 25 entre 3 y es lo que me da este 8,33. Y así sucesivamente.
Entonces nos damos cuenta que al principio yo tengo costos marginales que luego decrecen y comienzan luego a aumentar cada vez más, que va de acuerdo a lo que veíamos antes de la ley. Eso en relación a los costos marginales. Pero ahora yo voy a calcular mis costos medios en cada caso. Y entonces, al principio, pues no hay ningún costo medio, ¿no? Porque en este caso, esto no se calcula porque no tengo ningún trabajador. Cuando entra el primer trabajador o trabajadora, yo tengo mi primer cálculo de costo fijo, costo variable, costo total medio. Y ahí voy a agarrar el costo en cuestión y lo voy a dividir entre la cantidad de producto que hay. Por ejemplo, para el costo fijo medio tomo 25 y lo divido entre 4. Eso me da 6.25. Para el costo variable medio, yo tomo 25 y lo divido entre 4. Y eso me da este 6.25. Y para el costo total medio, yo agarro 50, que es el costo total, y lo divido entre 4. Y eso me da 12.5. Eso cuando hay un trabajador o una trabajadora. Cuando hay dos personas trabajando, yo hago el mismo ejercicio. Divido 25 entre 10, en este caso. El costo fijo total entre la cantidad de producto total. Y eso me da 2.5. Luego, para el costo variable, tomo el costo variable total, que es 50, y lo divido entre la cantidad de camisas, que son 10. Y eso me da 5. Y para el costo total medio, tomo todo el costo total, que es 75, y lo divido entre 10. Y eso me da 7.5. Así sucesivamente. Hago el último ejercicio cuando contrato a la tercera persona. Cuando contrato a la tercera persona, pues el costo fijo sigue siendo 25, porque es fijo total. Pero 25 entre 13 me da 1.92. Luego voy con el costo variable total, que es 75. Y 75 entre 13 me da 5.77. Y finalmente voy con el costo total, que es 100. 100 entre 13 me da 7.69. Entonces, los costos medios se logran tomando cada uno de los tipos de costos y dividiéndole entre la cantidad de producto que para ese escenario se está dando. Fíjense que se sigue cumpliendo que los costos totales medios son iguales a la suma de los costos fijos medios y los costos variables medios. Si sumamos 6.25 más 6.25 me da 12.50, 2.50 más 5 me da 7.50, 1.92 más 5.77 me da 7.69 y es así sucesivamente. O sea que los costos totales medios los podemos calcular sumando los costos fijos medios y los costos variables medios, o lo podemos calcular teniendo el costo total y la cantidad de producto total. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda hasta ahora? No, profesor. ¿No? Bueno, yo no, todo está bien. Qué bueno. ¿Alguien más? Yo tampoco tengo dudas, profesor. Buenísimo. Denme un segundo que voy a traer un vaso porque ya tengo un poco de sed y estoy ahorita con ustedes. Eso, he vuelto. Ok. Bueno, ahí está en el ejemplo. Y entonces lo que nos queda ver es cómo se ve esto gráficamente. Y gráficamente se ve como están ahí en todas estas líneas con todos los colores. Y ahí vamos a ver un par de cosas, ¿no? Lo primero que vamos a ver
es... Lo primero que vamos a ver es este asunto que preguntaba Camila sobre los costos marginales. Fíjate, Camila, aquí está. ¿No? Es lo mismo con la producción, pero ahora visto el tema de los costos, ¿no? Primero, los costos marginales descienden, que es esto cuando aumentaba lo del producto marginal, y después ascienden los costos marginales, que es cuando decrece el producto marginal. Entonces siempre tiene la curva de producto marginal siempre tiene esta formita. ¿Sí? Luego, yo voy a tener tres tipos más. Voy a tener los costos fijos, que están representados en esta línea verde, acá, y que cuando yo los calculo de forma media, costos fijos medios, pues van a tender a decrecer con el aumento de la producción. Y lo vemos acá. Fíjense, el costo fijo medio de hacer cuatro camisas era 6.25, pero el costo fijo medio de hacer 16 camisas es 1.56. Entonces, si lo vemos aquí, va disminuyendo a medida que aumenta la cantidad de producto. Y eso es lo mismo que se representa en esta curva verde que va acá bajando. Sin embargo, los costos variables medios, pues no funcionan así. Empiezan siendo muy altos en general, ¿no? Como acá vemos. Disminuyen y luego nuevamente comienzan a aumentar. Esto porque evidentemente estamos ahora en una relación de corto plazo, con ciertas restricciones, etcétera, y bueno, pues es lo mejor que yo puedo hacer. Y el costo total medio, nuevamente, perdón. Ahora sí. El costo total medio sigue teniendo una forma muy parecida al costo variable medio, pero la distancia entre ellos siempre está dado por los costos fijos, medios, en este caso. Eso quiere decir que cuando el costo fijo medio sea 0, pues el costo variable medio y el costo total medio va a ser prácticamente el mismo. Eso es lo que quiere decir. Y esta es la representación. Aquí vemos también, como pasaba antes, en lo del producto medio y el producto marginal, que el costo variable medio alcanza su punto mínimo ahí donde se cruza con el costo marginal. Aquí es donde tiene el punto mínimo, donde está aquí marcado, que es el punto de intersección. Y eso también lo podemos ver acá, ¿no? Ahí es donde se cruza. Y esta es la representación. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda hasta ahora? No. Ok, buenísimo. Ok, entonces, esta relación que ya yo había anticipado entre lo del costo marginal y el costo variable y el producto marginal y el producto, perdón, entre el costo variable medio y el costo marginal, y entre el producto medio y el producto marginal es lo que estamos viendo representado acá, ¿no? Claro, cuando el producto aumenta, yo lo que esperaría es que, o cuando estoy en esas fases que son como muy buenas, de aumento del producto, yo lo que esperaría es que los costos, vistos así desde la misma perspectiva, medios o marginales, se comporten de forma opuesta. Es decir, cuando aumentan los productos, disminuyen los costos, cuando disminuye el producto, aumentan los costos, ¿no? Y eso es básicamente lo que se ve acá. Entonces, el producto marginal en ascenso y costo marginal en descenso, mientras el producto medio va en aumento y el costo variable medio va en descenso, fíjense. Ascenso, descenso, aumento, descenso, ¿no? Se comportan de forma inversa. Aquí
el producto marginal va en descenso y el costo marginal en ascenso. Mientras el producto medio va en ascenso y el costo va en descenso. Nuevamente se comportan de forma inversa. Cuando uno sube, el otro baja. Y es eso lo que quería expresar con esta gráfica, ¿no? Ahora, hay dos formas en las que estas curvas pueden cambiar. Uno, con la tecnología. Si los equipos con los que se trabaja pueden dar más o no pueden dar más de sí, de acuerdo a cómo se utilicen, pues entonces yo puedo tener costos diferentes, ¿no? Por ejemplo, una computadora es una cosa clásica, típica de un equipo que, dependiendo de cómo se utilice, puede ser más o menos eficiente. Entonces, ese factor tecnológico siempre está ahí para decirme cómo se comportan los costos. Y el otro asunto, pues obvio, es los cambios en los precios de los factores de producción. Si la mano de obra se vuelve más barata o más cara, si los equipos se vuelven más baratos o más caros, pues eso también tiene un efecto dentro de estas curvas de costos, ¿no? Porque ya vimos que, por ejemplo, con la mano de obra, pues dependiendo de lo que yo tenga que pagar cada día, voy a tener un costo variable medio distinto y por tanto un costo total medio distinto. Si tengo que pagar 25, si tengo que pagar 40, o si un día pues resulta que la mano de obra está más barata y hay que pagar $10, ¿no? Ahí está. ¿Cómo lo ven? ¿Bien? ¿Mal? ¿Está todo bien? Estaba viendo que me habían escrito por acá. ¿Todo bien de momento? Sí, todo está bien. Todo bien, profe. Sí, profesor. Ok, eso es para el corto plazo, como habíamos dicho, ¿no? Ahora, hay costos que están pensados para, o que se pueden ver desde el largo plazo. Y de nuevo, ¿qué es el largo plazo, Bruno Hernández? Bruno, Sí, profe. ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Me alegro. ¿Cuál es la diferencia entre el corto plazo y el largo plazo para economía? En el corto plazo, pues podría decir que hay restricciones y solo un factor se puede modificar, Eso, ya sea capital o trabajo. Y en el largo, pues no hay restricciones y se pueden modificar ambos factores. eso, Bruno, muy bien, un campeón. Gracias. Exactamente eso, muy bien. Ahora en el largo plazo, Bruno, vamos a hacer todo el mismo análisis, pero el asunto es que pueden variar tanto la cantidad de trabajo como la cantidad de capital. Y estas dos cosas se relacionan a través de la función de producción, ¿no? Que es la relación entre la máxima producción alcanzable y las cantidades tanto de trabajo como de capital que yo necesito para lograr esa máxima producción. O sea, la función de producción es lo que me viene dando un poco las posibilidades de producir dentro de mi empresa. Y si yo también pienso en otra manera de evaluar la eficiencia dentro de la empresa, puedo hablar del producto marginal, ya no únicamente del trabajo, porque ahora voy a poder también cambiar el capital. Y entonces voy a hablar del producto marginal del capital, que es el cambio en la producción que resulta del aumento de la cantidad del capital en una unidad. Y entonces, si yo antes veía que, como comentaba Camila, que bueno, esto como que al principio, si es producto aumenta, si es costo marginal disminuye, pero después como que cambia la cosa, ¿no? Eso yo lo puedo ver dentro de este concepto que hemos trabajado a lo largo de la sesión de hoy, de rendimientos decrecientes, que dice que a medida que la cantidad de trabajo aumenta, surgen rendimientos decrecientes con cada uno de los 4 tamaños de las plantas, en el caso del ejemplo, ¿no? Pero que realmente habla de, en general, de la capacidad que yo tengo instalada. Y el último concepto que necesito es este de producto marginal del capital decreciente, que es los rendimientos decrecientes también tienen lugar con cada cantidad de trabajo a medida que la cantidad de capital aumenta. Es decir, si yo dejo la cantidad de personas fijas
y comienzo a incrementar las máquinas, va a llegar un momento que las máquinas o los equipos igual van a tener un rendimiento decreciente, un producto marginal decreciente, porque no va a haber nadie que las ocupe. Entonces, esto es muy simétrico, es realmente la conclusión de esta diapositiva. Es muy simétrico pensar en que si yo tengo las máquinas fijas y aumento la cantidad de personas, llega un momento en que aumentar más personas, contratar a más gente, no me va a solucionar ningún problema. ¿Y qué sucede lo contrario, digamos, o lo equivalente, más que lo contrario, lo equivalente en el caso del capital? Si yo tengo las personas fijas y aumento la cantidad de máquinas, va a llegar un momento en el que, por más máquinas que yo tenga, pues la gente no va a poder producir más. Y por tanto, cada máquina adicional también va a tener un rendimiento decreciente. Profesor, tengo una duda. Sí, sí. Siempre que el rendimiento y el producto marginal empiezan a ser decrecientes, ¿ya no es, digamos, benéfico para la empresa? Depende. Es que lo que va a marcar, ahorita vamos a ver cómo se marcan los puntos de producción. Pero lo único que de alguna forma corrijo, Claudia, ¿verdad? Sí, profesor. Mira, lo único es recordar esta relación inversa entre producto y costo. Cuando el producto marginal aumenta, el costo marginal disminuye. Y cuando el costo marginal aumenta, el producto marginal disminuye, ¿no? Entonces, en términos de eficiencia, lo que necesitamos saber es si me pagan o no me pagan por esos costos. Ahí es donde yo voy a poder decidir. Es decir, si yo tengo un mercado que me puede pagar la manera en que yo produzco o no. Por eso la decisión al final es una combinación entre lo que yo veo al interior de la empresa y lo que yo observo también en el mercado. Cómo el mercado se comporta. La vamos a ver un poquito más adelante. Pero es una muy buena pregunta. Entonces, ¿cómo construir una curva de largo plazo? Bueno, yo podría estar pensando en 4 plantas diferentes, ¿no? Que es por eso que aparecían las 4 plantas anteriores, porque está concatenado esta explicación a un ejemplo. Y entonces, en las 4 plantas yo tengo pues la posibilidad de, en cada una de ellas, pensar en una cierta configuración de capital. Entonces, en la planta 1 tengo tantas personas con tantas máquinas. Eso me da una configuración de capital. En la planta 2 tengo tantas personas con un poquito más de máquinas que en la planta 1. En la planta 3 todavía tengo más máquinas. En la planta 4 tengo más máquinas. Y yo podría hacer el análisis de costos de corto plazo para cada una de esas configuraciones. Y si resulta que yo soy dueño de las 4 plantas a la vez, como es Don Carlos, las camisas Don Carlos, entonces yo puedo combinar esas 4 plantas de tal forma que generen la producción más eficiente para mí. Y si yo estoy pensando en costos, ¿ustedes qué creen? ¿Que yo quiero costos altos o costos bajos? Costos bajos, ¿no? ¿Qué tan bajos, Mariana? ¿Bajitos o bajísimos? Bajísimos, ¿no? Porque lo que se busca es la optimización de los recursos, ¿no? Exactamente, Mariana. Muy bien. Entonces yo quiero lo más bajo que se pueda. O sea, yo no quiero unos costos bajos. Yo quiero los bajos. Los más bajos que se puedan en la vida y en el mundo. Y si yo tuviera que ubicar en esta gráfica los costos más bajos de la vida, del mundo, del universo, del multiverso, ¿dónde estarían esos costos bajos en esta gráfica? ¿Quién va a responder? Es más,
les planteo lo siguiente. Quien responda a esta pregunta hoy bien, no tiene que hacer la asignación de esta semana y yo le voy a poner un 10 directo. Ahí tienen un incentivo. Pero tienen que responder bien la pregunta. Si yo quiero los costos más bajos posibles, ¿dónde encuentro esos costos más bajos posibles en esta gráfica? Es en la producción de 13 camisas por día, ¿no? Eso para un cierto nivel de producción. Pero ¿dónde están todos los costos posibles más bajos? ¿Dónde están? Cerca del cero. ¿Cómo? ¿Cerca del cero? No. Los costos más bajos se encuentran en la producción de 15 camisas al día. Tampoco, no es un solo punto, ¿eh? Yo estoy hablando de todos los costos posibles más bajos. En el costo medio de $6.80, ¿no? No. Qué lástima, ¿eh? A ver, último intento. ¿Quién se lo avienta? Se viene el costo de 7.69, que es donde como que se cruzan tanto el costo medio, el 1, el 2 y el 3. No, Karen, no. Miren, los costos, porque no es el costo, los costos más bajos se van a encontrar en las partes más bajas de todas las curvas. Eso es... Pam, pam, pam. Acá. Acá tengo los costos más bajos de la primera parte. Acá tengo los costos más bajos de la segunda parte. Acá tengo los costos más bajos de la tercera parte. Y acá tengo los costos más bajos de la cuarta parte. Y eso significa que si yo quisiera ver mis costos totales medios, en el largo plazo, donde yo puedo combinar todas las posibilidades de capitales y tal, de todo lo que yo quiera, sería esta línea, que es la misma línea que ya hice, la que me daría esos costos. Y por tanto, las curvas de largo plazo están compuestas por una sucesión infinita de curvas de corto plazo, donde yo puedo hacer todos los cambios que a mí me da la gana. Pero, como son los que a mí me dan la gana, es evidente que estos que están acá arriba, estos que están acá arriba no me gustan. ¿Por qué estos trozos no me gustan? Estos trozos, ¿eh? ¿Por qué los negros no me gustan? Porque vuelve a subir. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo decía que porque vuelve a subir ya que bajó. Esa es una... Porque el costo aumenta. Exacto, porque los costos son muy altos. ¿Y quién quiere costos altos? No, pues nadie. Lo que queremos son los costos bajos. Y entonces, como además yo puedo decidir, porque acuérdense que estoy en una posición en la que yo puedo cambiar cualquier cosa, siempre voy a irme haciendo el ejercicio que marqué con la línea roja y que me da como resultado al final, pues, la línea amarilla, ¿no? Que es la misma línea roja en concreto. Pero eso es fundamental para que yo entienda cómo construyo curvas de largo plazo. Veo todas las posibilidades de corto plazo y desde ahí como que extraigo lo que para mí es más conveniente. Y lo que para mí es más conveniente es irme siempre por debajo. Por tanto, por debajo trazo la curva. Y así, haciendo el análisis de corto plazo, de forma reiterativa,
yo puedo utilizar esa información para generar mi curva de largo plazo. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda aquí? Juan Manuel, te escuchamos. Sí, profe, yo tenía, bueno, no es como una duda, sino que no sé si está relacionado con lo que estábamos hablando hace ratito de el área alcanzable y lo inalcanzable. No sé si tiene un poco de relación esa parte, porque como estamos viendo las gráficas de arriba, pues son altos costos, ¿no? Y la parte de abajo, la área debajo de las curvas, es un costo menor, entonces no sé si tenga algo de vinculación esa parte, profesor. No, realmente no, porque yo, fíjate, en términos de alcanzable y posible, yo puedo trabajar con, incluso las curvas que están acá en negro, ¿eh? Yo puedo trabajar con ellas. Lo que pasa es que no me conviene. Porque lo que me conviene es trabajar con la curva amarilla-roja, esta que dice abajo. Entonces realmente no está tan relacionado con eso como analizar dentro de todas las posibilidades qué es lo que para mí es más conveniente. Ahí sí hay una relación. En eso sí está relacionado. Ok, profe. Muchas gracias. Un gusto. Ahí está, para todos los dibujos. ¿No? Ya. Y... ok, aquí vamos a ver como dos conceptos, economía de escala y deseconomía de escala, ¿no? Como vimos ahora, gráficamente, la curva de costos promedio a largo plazo indica el costo total medio más bajo posible cuando tanto el trabajo como el capital cambian. Y eso me permite analizarlo también o analizar la producción desde esta visión de economías de escala o deseconomías de escala. Las economías de escala son atributos de la tecnología de una empresa que provoca una disminución en el costo total medio a medida que la producción aumenta. Y eso se observa acá, ¿no? A medida que la producción aumenta, los costos totales medios disminuyen. Y las deseconomías de escala son atributos de la tecnología que conducen a un aumento del costo total medio cuando la producción aumenta. Y eso se ve en la segunda parte. A medida que aumenta la producción, aumenta el costo total medio. Y eso está directamente relacionado con distintas restricciones tecnológicas o características de la tecnología. Lo que pasa es que, bueno, les cuento que lo que yo estudié se llama economía de la innovación, y entonces esta visión de la tecnología que tienen desde la neoclásica, pues hay mucho para criticar, porque la tecnología es algo mucho más complejo de cómo se ve acá. Sin embargo, bueno, para que comencemos a tener una noción de cómo funciona, digamos que de momento tenemos una tecnología que permite hacer más o menos cosas. Simplemente eso. Ahora sí les adelanto que la tecnología puede hacer mucho más que generar costos totales altos o bajos. Puede cambiar, crear mercados, reconfigurar, generar soluciones sociales, en fin. Hay un estudio mucho más profundo que hacer alrededor de los temas de tecnología. Y esto que vemos acá es justo el resumen de lo que acabamos de hablar. Fíjense que ellos lo marcan acá en azul, es la misma línea que yo marqué en amarillo y en rojo. Y aquí marcan dónde está la economía de escala y la deseconomía de escala. En el punto más bajo sí ocurre la escala eficiente mínima, ¿no? Este punto bajo ya ustedes lo habían identificado porque muy listillas, muy listillos, se dieron cuenta de que aquí siempre vamos a irnos a buscar como los puntos más convenientes. Y entonces sí es cierto que ese es un punto muy conveniente porque es el punto en el que yo puedo determinar qué es lo más eficiente para la producción. Y es el punto donde el costo total medio es el más bajo posible. ¿Alguna duda de momento? ¿No? Okay,
continúo. Ah, no, ya. Ah, es que quería mostrarles acá. Ah, no, es que lo vamos a ver en la otra, sí, lo reorganicé. Es cierto. Lo dejamos hasta acá. Es cierto. Bueno, me interesa saber si tienen algún tipo de duda, algún tipo de comentario o algo que podríamos discutir alrededor de esto. ¿Sí o no? No, profesor. ¿No? ¿Quedó todo clarísimo? Muy bien. Tenemos un espacio entonces para cualquier otro tipo de duda o comentario alrededor de toda la clase, de las evaluaciones, en fin. ¿Cómo lo vieron? ¿Está todo bien? Profesor, yo tengo una duda, pregunta y al mismo tiempo es como comentario. No sé cómo clasificarlo. Bueno, voy. Disculpe. Sí, ve, adelante, por favor. Podemos decir que entonces prácticamente todo se basa en la producción y en la forma en la que estamos pues haciendo la producción, porque luego pues cuando metemos tecnología, pues todo cambia, cuando todo es como más manual, todo cambia. Entonces todo, o la base, por así decirlo, siempre va a ser la producción. Aquí sí, la verdad. Pero de nuevo, si, no sé, nos encontramos en otro espacio así de súper confianza, nadie nos escuchara, por ejemplo, yo te diría que la tecnología no siempre está vinculada a un mayor o menor nivel de producción. La tecnología tiene una capacidad transformadora que va más allá de aumentar las cantidades de producto o las cantidades de servicios que se pueden ofrecer. Ok, es como un recurso extra al final de cuentas. Sí, exacto. Y que, bueno, pues aquí, por ejemplo, dentro de todo esto, fíjense que nosotros hablamos, bueno, de los costos, ¿no? Y decimos, bueno, los costos dependen de la tecnología. Ok, ¿y la tecnología de qué depende? Porque entonces yo necesito saber de dónde viene esa tecnología para ver si, únicamente siguiendo esta propuesta, si mis costos van a ser más o menos eficientes. Y ahí ya la cosa se complica, porque entonces, en general, hay una muy mala interpretación de la tecnología dentro de la economía neoclásica. Pero, si a ustedes les interesa este tema de la tecnología, en la UAM Xochimilco tienen una de las mejores maestrías que existen en general en la vida en el mundo. Se los digo, ya no de forma patotera, sino de verdad, neta. En estudios de economía de la innovación y de la tecnología. Ahí estamos varias personas, pero la verdad es que no es un mérito, es un grupo que se ha consolidado durante 25 años y hace estudios directos de esto, con mucho reconocimiento. A nivel nacional, internacional, la maestría son súper buenas. Pero aquí no, aquí eso no se ve hasta acá y tal, y bueno, ya yo les he dicho que tengo problemas con esta forma de ver la economía. Y sin embargo, creo que es muy importante conocerlo. Ok, muchas gracias. Con gusto. Luego les puedo pasar por ahí algunos textos introductorios sobre cómo impacta la tecnología o no, o sí. Okay. ¿Sí? Más preguntas, más comentarios. ¿Alguna cosa más por saber? ¿No? Bueno, perfecto. Entonces,